Enviamos un fraternal saludo a toda la audiencia de Suba, su alternativa, y cielosabiertosturradio.com, pasaporte a una nueva vida. Estamos aquí porque las misericordias, como siempre digo, del Señor son nuevas cada día. Hoy nos permitió levantarnos, hoy nos permitió que nuestras fuerzas fueran renovadas. De pronto te sientes agotada, agotado, nos sentimos a veces cansados, pero desde que despertamos es una nueva esperanza para seguir, para poder retomar nuestras labores, nuestras actividades, pero lo más importante también que no podemos dejar a un lado es ser edificados a la luz de la palabra y cómo el Señor habla en nuestras vidas a través del Evangelio y cómo el Señor siempre quiere enderezar nuestros pasos también, guiándonos con temáticas de casos de familia. Como ustedes recuerdan, y para la audiencia que no pudo acompañarnos en oportunidades anteriores, estuvimos hablando del amor, estuvimos hablando de cómo los esposos deben amar a sus esposas, de ese amor cuidador, purificador. Vimos todos esos aspectos de amor y que una cosa es el amor del mundo y otra cosa es el amor de Dios, que es perfecto, que es incondicional, que es bueno, que incluso en el amor Él nos tiene que disciplinar, que en el amor nos tiene que exhortar, pero en el amor Él también tiene nueva misericordia para cada uno de nosotros, porque el Señor al que ama disciplina. Y por eso es bueno ser edificados y por eso es bueno que tanto ustedes como nosotros podamos crecer y podamos examinar nuestros corazones. Aquí en Hablemos de Familia, pues le damos gracias a Dios por este espacio, a Oraneli Díaz, que está en la parte técnica, Dani Albero Aguillón, a quien está a mi lado. Le voy a extender un fraternal saludo. ¿Qué tal, Dani? Un saludo para todos los oyentes de Suba Alternativa y de cielosabiertosturradio.com. Qué bueno es volver a tener esta cita para dialogar de familia. Hablemos de familia. Como siempre lo decimos, este es un espacio cuyo propósito tiene que exaltemos el nombre del Señor y nos demos cuenta la importancia de la familia en ese plan redentor. Así que hoy, por supuesto, no será la excepción. Estaremos hablando específicamente de cómo crecer, en este caso, las esposas. Y como muy bien lo mencionó mi esposa, nuestro enfoque en los próximos programas tiene que ver con las mujeres, con las damas, con las esposas, porque ya hablamos del amor y de ese papel del esposo. Así que ahora corresponde a las esposas. Así que, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento así como, no sé, como a la expectativa de la confrontación que viene ahora para nosotras, pero que sin duda sé que es de bendición porque también necesitamos realmente ser edificadas, ser instruidas a la luz de la palabra para examinarnos y para que, como dice la misma palabra, sea el Señor enderezando nuestros pasos para que podamos crecer como esposas, para que, como dice la palabra del Señor, podamos ser esas mujeres sabias que edificamos nuestra casa, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, aquí estoy totalmente a la expectativa, un poco así nerviosa, pero bueno, yo sé que yo sé que el Señor es bueno y que todo es necesario, porque así como fue necesario esa temática para ustedes los esposos, también es necesario para nosotras pues entender cómo podemos crecer como esposas. ¿Cuál es esa esposa que el Señor quiere que nosotras seamos? ¿Verdad? ¿En qué aspectos nosotras debemos mejorar y examinarnos? Eso es importante. Entonces, ¿qué tal que sin más preámbulos, pues vamos a la primera pregunta, recordando que el tema es creciendo como esposas? Entonces, vamos con nuestras preguntas porque la primera es la siguiente. ¿Qué sucede hoy en día con las mujeres porque no desean casarse ahora? No, antes era, no, no hallo el momento que esté vestida de blanco, que llegue al altar con mi príncipe azul y pueda casarme y estar con él toda la vida que el Señor me conceda. Pero hoy en día vemos que las mujeres difícilmente quieren casarse. ¿A qué se deberá? Bueno, pues vamos a construir esta respuesta con lo siguiente, la mujer moderna, Ujú. la mujer moderna. Miremos un momento lo que pudiéramos presentar bajo un cuadro comparativo. Hace quizás 50 años
y la mujer de hoy en día. Observábamos en ese momento a las mujeres dedicadas al hogar, a la construcción del hogar, al cuidado de los hijos, porque los hijos ya tendremos la posibilidad de seguir mirando en la familia a los hijos. Vamos con las mujeres, vamos paso a paso, con mucha tranquilidad, pero con paso firme. Entonces, es una gran responsabilidad los hijos. Y hoy en día, ni papá ni mamá toman en cuenta esas responsabilidades, porque esa modernidad o ese posmodernismo más bien ha hecho que los roles originales queden relegados. Por eso vamos a hablar de esa mujer donde la observamos, ¿no? Por ejemplo, ese prototipo de mujer. Cuando nosotros vamos al supermercado y observamos quizás una revista, tú vas a observar qué características de esa mujer, como una mujer de glamour, ¿no es cierto? Una mujer ejecutiva, ¿qué donde más? se exalta Sí. más y más la vanidad, donde realmente pues ya no vemos esa mujer tanto hogareña, ¿verdad? Sino vemos una mujer ya más fuera de su casa que en el mismo hogar. Claro, entonces cuando uno va allí a esas tiendas o a esos supermercados, observa una mujer que para algunos se puede convertir en un objeto sexual. Bueno, también digamos que observamos a esa mujer, como tú dijiste, ejecutiva, es decir, que está en todos lados, que hace múltiples cosas, va, trabaja, va también al gimnasio, va a las compras, vive pendiente de su figura. Bueno, todo eso está impulsando la vanidad, pero ese es el tipo de mujeres. Por ejemplo, muchas mujeres no se quieren casar. Uno, porque no quieren hacer familia, no quieren tener hijos. ¿Por qué no quieren tener hijos? Porque su figura va a cambiar. Ahí va una razón. ¿Por qué no quieren casarse las mujeres? Porque no quieren estar compartiendo su vida con un esposo. No quieren ello. No quieren participar de esa sujeción, ¿cierto? Sino quieren tener realmente libertad. Entonces, ya estamos teniendo dos argumentos, ¿no? No quieren casarse porque no quieren dañar su figura, entonces no quieren tener hijos. Dos, no quieren sujetarse, quieren seguir una vida libre. Tres, en medio de todo esto, la mujer que trabaja, pues obviamente obtiene sus recursos y entonces ni más faltaba compartirlos con otro. Ella quiere utilizar sus recursos, lo de su trabajo, para ella poder estar bien. Entonces, ahí tenemos algunos aspectos. Hemos nombrado tres, por supuesto, hay muchos más. Sin embargo, cuando nosotros analizamos ese modelo de mujer, no es un modelo bíblico. Pero bueno, ¿qué quisieras también aportar sobre esas razones de hoy en día de por qué las mujeres no desean casarse? Bueno, porque somos de pronto muy vulnerables, nos falta conocimiento de las cosas de Dios, nos falta ser fortalecidas, ¿verdad? Por la palabra. Y al tener este desconocimiento de las cosas de Dios y de la palabra y de lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque recordemos que si nosotras queremos lo mejor para nosotras, aún más el Señor quiere mejores cosas para nosotras y para cada uno de nosotros, pero estamos hablando de mujeres y esposas, ¿verdad? Y entonces el sistema del mundo cada vez nos llama es a pensar más en cada una de nosotras, a que seamos egoístas, a que, claro, es bonito ser vanidosas, pero midiendo la vanidad, pero si no me hago una cosa, tengo que hacerme otra y nos volvemos esclavas del sistema de este mundo y queremos ser perfectas para el mundo cuando ¿qué nos está ofreciendo el mundo? Claro, debemos cuidarnos. Sí, claro, no está mal ir a ejercitarnos, hacer ejercicio, sí, claro. De pronto hay alguna circunstancia y por alguna razón la mujer está trabajando, pero el sistema de este mundo nos absorbe tanto que perdemos el objetivo y la prioridad
y la importancia de concebir un hogar. Entonces, no lo vemos importante. El otro es que también pensamos que vamos a estar siempre jóvenes, que en este momento como no anhelamos tener de pronto hijos, no anhelamos tener un marido, queremos la libertad a pleno, que si voy a tomar decisiones no las tengo que consultar con nadie, hago lo que quiera, ¿verdad? Pero lo que no sabemos es que el tiempo pasa y el día de mañana ya nuestro cuerpo no es igual. Si queremos concebir hijos, ya es diferente la situación que si queremos tener un hogar y si queremos hacer cosas, ¿por qué no hacerlas al lado de un compañero? Y qué mejor que ese compañero que Dios quiere que sea para nosotras y que nosotras podamos orar para que sea un compañero que realmente ame al Señor para que nos pueda amar a nosotros. Bueno, dentro de todo eso, también podemos enfocarnos en el feminismo, ¿no? También. El feminismo es no querer, por supuesto, al hombre, Nada. sacarlo completamente y que ellas puedan tener una muy buena posición y puedan estar gobernando como tal. ¿Cuál es la situación de todo esto? Es que eso es egoísmo. Eso es egoísmo. Por ejemplo, cuando se habla de no tener hijos por la figura, eso es egoísmo. Cuando se habla de no quererse sujetar, eso es egoísmo porque no se quiere compartir. Cuando se habla de que la mujer pues ahora trabaja y no comparte su dinero porque ahora ella quiere tener libertad, eso se trata de egoísmo, de codicia. Ese es el panorama hoy en día. Observamos entonces ese feminismo que es dañino porque realmente desdibuja a la mujer, la hace de una forma como fuerte, ¿no? Como pierde sus rasgos femeninos. Como ruda. Ruda, eso, esa es la palabra, ruda. Y eso estamos observando hoy en día. Mientras tú hablabas, yo recordaba que hoy es normal observar, por ejemplo, en un sitio que se llaman bares, observar a varias mujeres allí. Es que suena raro y se ve bastante raro, Sí. ¿no? Ahora, Entonces, eso es normal. Ahí están las mujeres con su cerveza. Ahora, también es cerveza generalmente, porque la cerveza es para, si lo miramos en estereotipos, el caballero, ahí su cerveza, ¿sí ves? Y entonces también con su cigarrillo hacen casi lo mismo que el hombre. Claro, hay otras que buscan otro tipo de licores, ¿no? Un poco más suaves, por decirlo. Pero la cerveza tiene como esa característica cuando uno está en la mesa y observa todas esas botellas, ¿no? Y resulta que ahora uno observa a mujeres así también. Sin duda, ese diseño es muy triste, demasiado triste. Y lo que trae es complejos, lo que trae es tristezas, lo que trae es decepciones, lo que trae es que una persona no tenga gozo, que realmente no tenga felicidad. sí, lo que realmente se refleja es un inconformismo. Nunca vamos a estar conformes. Podemos tenerlo todo, pero nunca vamos a estar conformes. Nunca queremos estar conformes. Y lo que tú decías es cierto, hace años, pues cuando era joven, que era más natural ver a esos caballeros de pronto tomándose una cerveza, todos ahí reunidos. Ahora uno sale, ve un grupo de mujeres ya con ese tipo de planes. No estamos en ningún momento queriendo señalar a las personas como tal, sino es para que analicemos realmente cómo nos estamos Sí, cómo ha viendo, cambiado la sociedad. cómo nos estamos viendo y también, ¿por qué no? Porque ¿cómo te ves tú? O sea, ¿cómo te ves tú como ¿Mm? mujer? O porque no hay otros lugares si quieres tomar algún tipo de bebida moderada con otra dama, pero es como a mirar qué encuentra. Pero eso es precisamente por eso, porque estamos inconformes, porque queremos sentirnos halagadas, porque queremos sentir que nos pretenden, que nos elogian, porque, bueno, queremos ser ahí. eh, Y ahora otra cosa, ¿no? De las sí, mujeres, y lo decimos con mucho respeto. Generalmente en nuestra ciudad, nosotros vivimos en Bogotá, ujú, para que las personas puedan tener una referencia. Las mujeres
están saliendo muy ligeras de ropa a la calle. Demasiado. Muy ligeras de ropa a la calle. Es una sociedad realmente triste, triste, porque lo que observamos es que rechaza a Dios. Es una sociedad donde Dios, pues para algunos dice, sí, sí, sí está Dios, pero realmente no lo obedecen. Ahora, suena algo muy paradójico. ¿Qué es lo paradójico? ¿Sabes? Ujú. Que las personas del mismo sexo, por ejemplo, las lesbianas, si desean casarse, generalmente ellas dicen, sí, yo me quiero casar. Y pues caso contrario a los heterosexuales, ¿no? No, no, eso no es importante, ¿no? Entonces, fíjate que eso es de gran reflexión, poder tener esta pregunta y nos va a ayudar ir a las escrituras, porque siempre que hacemos una introducción vemos el panorama, lo que está sucediendo, lo que hemos escuchado, lo que llega a través de las redes sociales, lo que leemos en las revistas con respecto a las mujeres, los informes periodísticos, ¿sí? Entonces de allí, por supuesto, nosotros estamos retransmitiendo todo ello para poderlo compartir. Así generamos las preguntas, porque vemos que hoy en día las mujeres no quieren casarse. Precisamente aquí en Colombia hace algunos días, no pasa una semana, se entregó un informe de el tema de las familias teniendo hijos. No, Ujú. este ha sido uno de los años donde las familias cada vez son más reducidas, ¿sí ves? Algunas mujeres se quieren casar, pero entonces los hijos no. Y dicen, ¿pero por qué? ¿Pero por qué será que en una entrevista siempre que estoy ahí, entonces el que está de periodista dice, ¿y cuándo los hijos? No, 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 no. Dice, ¿pero por qué? ¿Por qué me encasillan? He visto algunas entrevistas así, ¿por qué me encasillan? No, yo quiero salir de ese molde. No, no, no tengo ese instinto, dicen. No tengo esa paciencia, no tengo esa maternidad. Eso es lo que explican. Pues si fuera así, realmente ninguna la tendríamos. Pero el Señor es el que pone eso. Sencillamente que uno quiere rehusarse a ese tipo de sentimiento y de aceptar que el Señor sí nos ha creado de una forma perfecta, donde sí nos da la capacidad para poder ser esas mujeres que podamos casarnos, ¿verdad? Concebir hijos, y el Señor es el que da la paciencia. Y a través de la paciencia, pues también el Señor trabaja nuestro carácter. Y a través de la familia también Ujú. construimos muchas cosas que son valiosas, que se han venido perdiendo a través del tiempo. Entonces, es algo en lo que yo creo que la gente, o en este caso las mujeres, nos queremos engañar, precisamente porque estamos enceguecidas con el sistema del mundo y no queremos ver realmente cuál es el rol al cual el Señor nos ha llamado a ejercer a nosotras en nuestro hogar. Entonces ahí hemos visto prácticamente por qué las mujeres no quieren Sí. casarse, por el egoísmo, eh, por la exagerada vanidad, por la libertad que quieren tener, etcétera, etcétera. Entonces ya vimos algunos aspectos por los cuales las mujeres no desean casarse, entre otros. Yo sé que si preguntamos son muchísimos, Caramba, eso la son lista es amplia. amplia. Entonces abordemos la segunda pregunta. Bien. Ya en el matrimonio parece que las mujeres no se complementan con el esposo. ¿Cuál es la razón? Antes uno sabía que habían discusiones, que habían algunas circunstancias difíciles en los matrimonios, pero ahora es una mayor intolerancia que uno ve en los hogares y en esas parejas que hoy en día se están casando. Bueno, la razón principal es de orden espiritual, es el pecado. Ujú. Es el pecado, porque cuando hemos hablado de egoísmo, por supuesto, estamos hablando de pecado, y en este caso ya las mujeres no se quieren sujetar y no se sujetan obviamente por el pecado. La Biblia es muy hermosa, por ejemplo, nos dice algo muy especial, Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es decir, ese complemento. Pero las mujeres no quieren ser ese complemento. Básicamente por el pecado, y especifiquemos algunos puntos en particular. La mujer no quiere estar realmente trabajando en equipo.
porque piensa que lo que desarrolla no tiene valor. Es decir, si le toca estar en casa al cuidado de los hijos, eso frente a lo que observa afuera, dice, pero ¿qué pasa conmigo? Si las mujeres de afuera entonces están en el centro comercial, están en las compras, están en la peluquería, están en una cosa, están en otro, y dice, y yo aquí preparando los teteros y yo aquí arreglando y barriendo la casa, ¿esto qué es? ¿Cierto? Entonces, fijémonos que no hay ese complemento realmente. ¿Por qué? Porque según vemos en las escrituras y vamos a ampliar, el hombre es el proveedor de la casa. El hombre es el que tiene que salir, esforzarse, hacer su trabajo, llegar a casa, tener que no les haga falta nada, ¿sí? Y la mujer entonces está pendiente de los hijos, está pendiente del hogar. La mujer sabia edifica la casa, la mujer sabia está al cuidado del hogar. Y lo que sucede es que si la mujer viera que eso que desarrolla es de gran bendición, eso que desarrolla es de gran valor frente a lo que Dios ha determinado para la mujer, entonces la mujer lo vería de otra forma, pero es el mundo, son los ejemplos del mundo que hacen que la mujer se sienta entonces, ¿qué? Como no valorada, como allá apartada. Entonces, por ejemplo, va a reunión de padres de familia de los hijos y resulta que la mayoría de mujeres entonces hacen diferentes actividades y se saludan unas a las otras. Y bueno, ¿y cómo te ha ido? Y entonces unas hablan del negocio, otras hablan de los clientes, otras hablan de dinero, ahí sacan de la cartera un billete, otro billete, listo. Y llega una dama que está en el hogar. Para este tiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que se va a sentir? Se va a sentir mal porque va a sentir que las demás son superiores, porque pueden trabajar, porque pueden comprarse lo que requieren si van a un almacén, que el labial, que la sombra, que el accesorio, etcétera, etcétera. Y van a sentir que ellas al estar en casa, pues no van a tener ese tipo de provisión para darse en gusto y van a sentir que están descuidadas y van a sentirse tristes y van a perder ese gozo y van a perder realmente como esa parte de la felicidad de poder disfrutar su hogar y ese regalo tan maravilloso que el Señor les ha concedido en su infinita misericordia, ¿no? Nosotras muchas veces dejamos a un lado lo que es verdaderamente valioso por aquello que nos quiere ofrecer el mundo, ¿ya? O sea, no estamos diciendo que esté mal que nosotros nos arreglemos, que compremos algo, no, pero tenemos que equilibrar absolutamente todo y claro, lo que tú dices, esa mujer que está en casa se va a sentir totalmente mal, va a sentir su corazón totalmente dolido. Ahora, digamos que, ¿cuál es el problema? Listo, observamos esas damas, esas mujeres que están allí trabajando fuera de su hogar. El problema es su familia. Y entonces, ¿qué estamos viendo en esta sociedad? Estamos viendo hijos completamente groseros frente a sus padres. Es decir, hijos rebeldes hacia sus padres. Estamos viendo hijos que están consumidos por el mundo en drogas, en alcohol. Estamos viendo hijos 12, 13, 14 años que están en esa situación, están en las calles. Ya no vemos a los pequeños que se juntaban con los del barrio a jugar esos juegos de pelota, ¿no? Genial. Que eran tan especiales. Que eran ponchados, Ahora, sí, que era la golosa, que era saltar que permitía lazo, compartir. compartir, jugar Ahora de ya una no. forma tan sana, pero ahora no. Sí, ya no entonces eso es lo que está pasando. Esos hijos están completamente rebeldes. Ahora les sirven más es a la sociedad y al mundo que a su propia familia. Hijos que le levantan la voz y que si pueden en la medida que crecen hasta golpean a sus padres. Hijos que no tienen temor de Dios. Eso es lo que estamos viendo. Y entonces, una vez más, si las mujeres pudieran analizar a la luz de la palabra lo que Dios ha determinado para ellas, se sentirían
muy gozosas, se sentirían muy bendecidas en poder desarrollar su rol, lo harían con ánimo, lo harían con alegría, lo harían con disposición. Pero lamentablemente, ¿qué ocurre? Las mujeres se centran en ellas mismas. Y ya lo vimos en un programa, que la mujer debería darle gloria a Dios. Eso Gloria es a Dios. importante. Y entonces, ¿qué ocurre? No, la mujer es para ella misma. Bueno, recuerden que ya hablamos de los caballeros, ¿no? Ya hablamos de los caballeros y por favor mira los programas anteriores. Mira los programas anteriores porque el tema del pecado es para hombres y para mujeres, ¿no? Para todos, absolutamente para todos. Y precisamente hablando del pecado, pues algo ocurrió también con Eva, ¿no? Que fue la primera mujer creada por Dios, ¿verdad? Donde el Señor la creó de esa costilla de Adán. Mm. Pero que resulta que Eva y Adán, y en especial Eva, desobedeció al Señor. Y bueno, hablando de ese pecado y hablando de Eva, ¿qué sucedió con Eva y cuáles fueron las consecuencias? O sea que hubo consecuencias por el cual nosotras no queremos de pronto casarnos, no queremos tener responsabilidades en tener una familia, en tener hijos, en dejar a un lado nuestro rol. Claro, bueno, cuando ya lo voy diciendo, sí, sí es el pecado. Claro, claro, el pecado. Bueno, entró el pecado, ¿no? Entra el pecado. Entonces, hagamos un preámbulo para poder concentrarnos en la historia de Eva. Perfecto. El preámbulo tiene que ver nuevamente con Génesis 1 y 2. Ya habíamos hecho referencia de Génesis capítulo 2, versículo 18, pero cuando leemos en su conjunto estos dos capítulos, vamos a poder identificar estos siguientes puntos que nos parecen muy importantes para generar ese preámbulo y así dar respuesta a la pregunta que se ha dado. Bueno, ¿qué vamos a decir? En Génesis 1:26, Dios creó, en este caso, al hombre, ¿no? Del polvo de la tierra. Primero fue el hombre, ¿no? Primero fue el hombre. También se nos dice que Adán no fue creado dentro del huerto, sino que fue colocado en el huerto para gobernarlo. Eso lo vemos en Génesis 2, 7, 8. También se le dio la tarea, en este caso, al hombre de trabajar y labrar el huerto. Génesis 2:15. Recibió instrucciones espirituales de obediencia a Dios en Génesis 2:17. Sí, la instrucción fue para el varón, ¿no? Sí. La instrucción no fue para Eva. Bien interesante esto. No fue para Eva. El esposo debía retransmitir esa información. Y también en Génesis 2, 18 al 20, se le encargó la tarea de liderar y de dar nombre a las especies creadas. Vemos entonces allí el tema del hombre y esto también nos va a permitir mirar lo que podemos trabajar con la mujer. Entonces, la mujer fue creada del cuerpo del hombre, no del polvo como Adán. Interesante. Una vez más, la mujer fue creada del cuerpo del hombre, no del polvo como Adán. Génesis 2:22. Fue creada en un tiempo diferente al varón y dentro del huerto del Edén. Sí, no fue al mismo tiempo, fue en un tiempo diferente al varón y dentro del huerto del Edén. Es decir, tienen otro rol, pero es igual en dignidad y valor. Y también a ella se le fue dada, en este caso, a Adán, ¿no? Fue traída para él, para el complemento, según leímos en Génesis 2:18. Entonces, ¿qué ocurrió? Ahora sí, teniendo este preámbulo, podemos mirar el tema de la pregunta, ¿no? ¿Qué sucedió con Eva? Es que este preámbulo nos va a identificar que Eva estaba haciendo lo que no debía hacer. Pero bueno, miremos un momento Génesis 3:1. Dice allí la escritura: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Lo que estamos viendo allí es que la serpiente confunde a Eva. Y pues en medio de esa confusión nos preguntábamos o nos preguntamos, ¿dónde está el hombre? El hombre responsable, el hombre responsable de su esposa. Y en este caso también la esposa estaba confundida. Bueno, y la esposa no responde debidamente a la instrucción que le había entregado Dios, en este caso a Adán, ¿no? ¿Cierto? Así es. Entonces, sigamos allí. Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ah, bueno, voy a leer otra vez el 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien Y el mal. Es que la oferta era muy interesante para esa primer pareja. Ser como Dios. ¡Wow! Sí. Tremendo, ¿no? Es que el hombre quiere ser realmente su propio Dios, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues desobedecieron. Y la mujer entonces, ¿qué hizo? Le dio también a su esposo. Aparte de todo, ¿Cierto? ¿Sí ves? Entonces, allí lo que vemos es que llegó el pecado. Así que, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, todo lo que tiene que ver con el pecado. Entonces, miremos lo siguiente. Eva atiende a la mujer, atiende a la serpiente, perdón. La serpiente confunde a Eva, ¿cierto? Y además, entonces, Eva cede a la tentación y le comparte a su esposo. Desobedecen a Dios y las consecuencias tienen que ver con esa muerte espiritual, desconectados de Dios, pero también la muerte física, porque a partir de allí todos mueren, no solamente física, sino espiritualmente. A partir de allí todos mueren. Y vamos a mirar algunas consecuencias específicas que nos muestra la escritura, ¿no es cierto? ¿Sí? correcto. Sí. Sigamos aquí, voy a tomar un poco más la Biblia más cerca porque si no, no alcanzo a ver. Entonces, dice la escritura lo siguiente en Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber dolor en engendrar hijos, o sea, en el momento de dar a luz a los hijos, ¿cierto? Y que la relación con el esposo iba a ser una relación difícil. ¿Será que Wow. eso sí ocurre hoy en día? ¿Ya ha ocurrido a través de la Pues historia? claro, por eso también incluso la respuesta del por qué hoy en día las mujeres no se complementan o las esposas no se complementan con sus esposos, porque hay unas consecuencias del pecado y eso fue pues a raíz del primer hombre y de la primera mujer que estuvieron ahí en esa tierra del Edén, ¿no? Ahí vemos eso. Sí, y fíjate, algo adicional, antes de pasar a la siguiente pregunta. Aunque el tiempo va pasando, Apremia. el tiempo apremia. Mira lo que dice el siguiente versículo, es tan interesante. ¿Qué dice? Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué hizo ahí el varón? Ah, Obedeció a la mujer. sí. Obedeció a la mujer. Ese no es el rol. El rol se desconfiguró. Totalmente no lo había visto. ¿Sí? No, sí había leído la palabra del Señor, sé Sí, lo sí, que sí, sí. ocurrió, ¿cierto? Hemos hecho estudios sobre ello, pero cada vez por eso la palabra es insondable, o sea, siempre vamos a encontrar o a comprender o a discernir o a entender algo nuevo, porque no había visto la profundidad de ello, de verdad. Ahí el rol totalmente cambió.
Completamente. No lo había visto de esa manera. Y si ves que todo esto nos concuerda con la primera pregunta, Claro, todo ya tiene un orden y entonces uno dice, oh, comprendo. Bueno, obviamente que el Señor ilumine los corazones, porque pues si el Señor no ilumina los corazones, pues pensarán que el que está aquí al frente está es haciendo un comentario un poco inadecuado. inadecuado con respecto a las mujeres. Sí, Sí. sí, podrían decir, no, ahí hay una persona machista que está hablando. Y bueno, yo me remito a las escrituras Ujú. y me remito también no solamente a lo que dicen las escrituras, sino a las consecuencias que están allí en las escrituras que vemos hoy en día, porque lo que vemos hoy en día es completamente familias destrozadas, Total. familias desunidas, familias que no dialogan, familias que no se soportan, familias que se hablan mal entre ellos. Vemos también que no hay respeto entre la familia. Y lo que ocurrió allí fue desobedecer a Dios. Y entonces al desobedecer a Dios llegaron consecuencias. Es muy normal. Es como si miráramos hoy en día y un padre de familia entrega unas instrucciones a su hijo y el hijo no la hace. Entonces el padre llega y dice, bueno, como no cumpliste lo que yo te dije, pues van a venir algunas consecuencias. Y eso fue lo que ocurrió allí. Pero las consecuencias fueron realmente tan, pero tan fuertes que afectaron al hombre y no solamente al hombre, ¿sí ves? La tierra, la creación. Todo era bueno, pero entonces, ¿qué ocurrió? El hombre desobedeció y entonces, pues se afectó todo, ¿no? Por eso muchas personas a veces se preguntan y dicen, oiga, pero esos desastres naturales, ¿y eso por qué? Bueno, por causa del pecado, por causa de la desobediencia del hombre, por causa de esa maldición que quedó. Por eso decimos o dicen los teólogos que estamos en un mundo caído. ¿Por qué? Porque pues el hombre desobedeció a Dios. Ahí están entonces esas consecuencias que la vemos específicamente en la mujer, en esos dolores, en dar a luz, pero también en el problema que tiene ahora con su esposo. Y por eso es que la esposa no se quiere sujetar, por eso también al esposo le cuesta poder compartir con su esposa, dialogar con su esposa, ¿sí? Y como vimos anteriormente, es que Dios dejó unas instrucciones muy claras. Sí, por eso hice la comparación, ¿no? Sí, El correcto. hombre en Génesis 1 y 2, la mujer en Génesis 1 y 2, antes de que llegara el pecado. Esos puntos que compartimos fueron muy interesantes para llegar a esta parte de Génesis capítulo 3, versículos 16 y 17. Vemos que la desobediencia siempre tiene consecuencias. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Y muchos dirían, bueno, o se preguntarán, bueno, ¿y por qué tenemos que acarrear con las consecuencias del pecado de Adán y Eva? Bueno, pues así ha sido esto y lo importante es que Es que nada, siempre hay un responsable, ¿no? siempre, siempre, y nosotros queremos echarle la culpa a todos los demás. Y esto es bueno explicarlo porque vamos a tener un poco de entendimiento y vamos a contextualizar. Si tú te has preguntado por qué estamos así, por qué los hogares se destruyen, por qué ya no vemos esos vínculos familiares, si no vemos nuestros niños y niñas solos, nuestros jóvenes solos, no encuentran a papá ni a mamá en casa, y vemos la figura tan fundamental que cumplimos nosotras en poder instruir a nuestros hijos, de poder educar a nuestros hijos, es elemental y es vital porque antes, a pesar de que siempre ha existido la maldad, vemos que la maldad sobreabunda cada día más. ¿Por qué? Porque estamos descuidados, porque no ponemos atención al consejo del Señor. Sí, y Sí. fíjate que en la medida que recorremos la historia, lo que vamos a observar es siempre las dificultades de la familia, ¿sí? Ujú. Claro, para este tiempo tenemos como referencia todo el sistema del mundo, los afanes, ¿cierto? Pero siempre esa moralidad, es decir, para el tema de la familia, siempre ha sido afectada. ¿Por qué? Desde la creación, Claro. siempre. Los imperios antiguos, el valor que le tenían a la familia era muy diferente a lo que dice las escrituras, como hoy en día, ¿no? Como hoy en día. Así es, bueno, nuevamente queremos reiterar el agradecimiento a la audiencia de Subalternativa y de Cielos Abiertos, turradio.com. Y estamos aquí precisamente abordando el tema en Hablemos de Familia sobre creciendo
como esposas. Ya habíamos hablado de los esposos, ahora nos corresponde a las que somos esposas. Abordamos la primera pregunta, que es: ¿qué sucede hoy en día con las mujeres? ¿Por qué no desean casarse? Correcto. En el matrimonio parece que las mujeres ya no se complementan más con sus esposos, y vimos parte de alguna de esas razones. Vimos también qué ha sucedido con Eva y cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia de Eva, pero en todo ello el Señor es tan bueno porque siempre trae una esperanza, ¿verdad? Entonces, como tengo esa esperanza, quiero saber si es posible que esas consecuencias cambien, Dani. Bueno, es que tú lo dijiste, ¿no? Cuando se presentan esas situaciones tan difíciles, el panorama que vemos en Génesis 3, la maldición, uno dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora a dónde vamos? ¿Podemos huir de Dios? No. ¿Podemos escaparnos de Dios? No. ¿Podemos escaparnos del juicio final? No. ¿Sí? ¿Podemos escaparnos de la muerte? No, No. no, no. Así que, ¿qué nos queda? Pues resulta que en Génesis 3:15 Ujú. hay un versículo que es muy analizado, muy presente, porque nos habla de lo que va a suceder, Ujú. de esa pequeña luz que en el transcurso de la Biblia resplandece a través de Cristo. Génesis 3:15 dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la Sí, simiente sí, sí. suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces lo que podríamos decir es lo siguiente: el día que el hombre cayó, Ujú. ese día también se le mostró la esperanza al hombre, de la Increíble, ¿no? simiente de la mujer, ¿sí? Ese mismo día que cayó, ese mismo día llegó esperanza y llegó consuelo para la familia. Pero bueno, es que el punto ahí está de que muchos no analizan esto. ¿Cuál es la esperanza? Cristo. Cristo es la Siempre, esperanza. De siempre. eso es lo que quiero hablar en los siguientes minutos. ¿Por qué? Porque vemos una mujer que no se sujeta, vemos una mujer rebelde, vemos una mujer que se concentra más en el mundo, que se concentra más en sus propios deseos, que se concentra en la vanidad. Y entonces uno dice, ¿y cómo la mujer va a ser sabia? ¿Cómo la mujer realmente puede edificar su casa? En Cristo. En Cristo. Así que la mujer tiene que ver que el plan, el diseño original de Dios, ¿de qué se trata? Se trata de que lo que hizo Dios todo era bueno, pero el mismo hombre, es decir, la primer pareja dañó todo. Entonces, reconocer que esas consecuencias han llegado a la vida de la mujer. La mujer es pecadora, como el hombre también. Ujú. La mujer no quiere ni busca a Dios, como el Sí. hombre tampoco. Y entonces llegan las personas y ahí empiezan a decir, no, no, sí, yo sí busco a Dios. No, la realidad, la Biblia lo dice. ¿Quién lo dice? La Biblia. ¿Quién lo afirma? Las Escrituras, la palabra de Dios. No hay hombre, no hay mujer que busque a Dios. No No lo lo hay. hay. Es por eso que tenemos esta sociedad de estas características. Es por eso que tenemos estos resultados que estamos viviendo en este tiempo y a través de toda la historia. Es por eso. El hombre no busca a Dios. Pero cuando esa mujer ve que lo que ha sucedido es el pecado, que lo que tiene es egoísmo, entonces esa mujer puede decir, necesito De de Dios. Cristo, necesito de Cristo. ¿A qué viene Cristo? Bueno, muy interesante. Cristo toma el lugar del pecador. Cristo va a la cruz y muere por el pecador. ¿Qué Ujú. quiere decir? Ese orgullo, ese egoísmo, esa desobediencia del hombre, de la mujer, Cristo la toma, ¿sí? Esos pecados llegan a Cristo allí en la cruz y Cristo muere por esos pecados. Él muere por esos pecados. O sea, digámoslo de esta manera,
muriendo por el orgullo, por mi orgullo, por tu egoísmo, por las vanidades, por todas esas cosas de este mundo. Él lo hace para que nosotros ahora dejemos de ser esclavos del mundo, dejemos de ser esclavos del sistema, Correcto. dejemos de ser esclavos de los demás, porque vemos a los demás y queremos hacer lo que hacen los demás. Si la mujer compró ese vestido con esas características, entonces dirá, pues bueno, de pronto igual no, porque quedará una copia, pero yo quiero uno así parecido. ¿Sí? Si utilizan, bueno, tipo de vestimenta, entonces eso se vuelve una moda y así hay que hacerlo. Bueno, al principio dijimos del programa que hoy en día las mujeres en este sector de la ciudad, pues, es decir, ni se visten adecuadamente. Es algo muy triste, ¿no? Pero entonces, hasta en eso, ¿no? Una mujer en Cristo se va a vestir decorosamente. Ya no va a estar así no va a estar tan ligera, sino va a estar más bien vestida, ¿no? Recatada. Va a ser diferente. Va a ser diferente porque eso honra a Dios. Así que sí hay esperanza para la mujer si reconoce el pecado, sí hay esperanza para la mujer si reconoce su desobediencia, sí hay esperanza para el matrimonio si esa mujer reconoce que no se ha sujetado a su esposo, si esa mujer reconoce que ha hecho las cosas en contravía de Dios, fuera de la palabra de Dios, y que su ejemplo ha sido el mundo. Y ahora entonces ve a Cristo y el ejemplo es Cristo. Sí, debemos reflejar a Cristo. No quiere decir que no nos organicemos, no quiere decir que no nos perfumemos, no quiere decir que no nos arreglemos, sino que hay una forma decorosa para vestirnos, para vernos bellas, pero nosotras olvidamos algo, que lo que se ve exteriormente es lo que somos interiormente. Si nos vestimos muy ligeras de ropa, lo que queremos en nuestro interior realmente es provocar deseo a hombres casados, a jóvenes, a todo ese tipo de hombres, y no es el hombre precisamente, no es por buscar el hombre que la va a acompañar el resto de su vida, ¿sí? Eso es lo que queremos, qué es lo que hay en nuestro corazón. Nuestro tesoro está allí donde está nuestro corazón, entonces está en la vanidad, está en el egoísmo, ¿en qué está? Entonces vamos a ir a nuestras Sí, preguntas y a respuestas. las conclusiones, faltan Ya las se acabó conclusiones. esto, pero bueno, el Señor es bueno. Sí, faltan las conclusiones. Faltan las Y conclusiones faltan más antes cosas, de sí, claro. faltan nuestras Y quiero conclusiones saludar aquí a antes de nuestra oyentes. pregunta-respuesta. Entonces, ¿qué tal si saludamos primero a los oyentes, vamos con las conclusiones y luego pregunta-respuesta, pregunta-respuesta? Ok, saludos a los oyentes de Cielos Abiertos, de su alternativa, por ejemplo, Luz Marbel, a Cristina también, muchas gracias, a Carmen Juárez también, muchísimas gracias. Qué bueno, están escuchando allí las damas, qué bueno, un saludo para ellas. Ahora sí, y podemos ir entonces con la siguiente pregunta, ¿cuál es? Las conclusiones. Las Es que me conclusiones. emociono mucho con estos temas. Las conclusiones. Sí, por dos favor. conclusiones. La primera es que el pecado destruye la familia. El pecado es una ofensa ante Dios y la mujer no se ha sujetado realmente a los parámetros de las Escrituras. Lo vemos desde el capítulo 3 de Génesis, donde tomó allí sus propias decisiones sin consultar a su esposo. A partir de allí, de esa tentación, pues vemos que el pecado está haciendo de las suyas y destruye a las familias. Pero la segunda conclusión es que Dios también proveyó una esperanza para el pecador, para aquel que reconoce su pecado, y es Cristo. En Cristo, una esposita vuelve al diseño original. En Cristo, una esposita entiende ese diseño original. Pero hay que decir lo siguiente, la esposita tiene que reconocer, porque es fácil decir, sí, sí, ya voy entendiendo algo de la Biblia, pero realmente no obedece. Dice la Escritura que el que ama al Señor obedece su palabra. Así es. Sí, eso es lo que dice la Escritura. Entonces,
esa persona que ha sido libertada del pecado por la obra del Espíritu Santo, entonces va a ser una persona que vuelve al diseño original y en este caso si miramos la familia, entonces se va a sujetar, va a estar dispuesta, va a darle gloria a Dios, va a tener la bendición si el Señor le concede de los hijos y los hijos no van a ser una carga o va a decir, ¿y por qué a mí yo no quiero tener hijos? ¿Por qué las mujeres tenemos que tener hijos? No, 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 nada de eso, absolutamente nada de eso. Y va a decir, los hijos son un regalo de Dios. Mi matrimonio es una bendición. Qué bueno que podamos exaltar a Cristo con el matrimonio. Cristo es lo más importante de mi vida. Qué bueno que pudiéramos decir eso. Eso solamente se logra cuando Dios ilumina los corazones, ¿no? Así es. Y si tú sientes que el Señor todavía no ha traído esa iluminación a tu vida en el sentido de poner ese tipo de convicciones en el cual eso nos hace femeninas, glorificamos al Señor, clámale al Señor, pídele al Señor. El Señor, siendo Dios, Él inclina su oído para escucharnos cuando realmente nuestros corazones están contritos y humillados delante de Él. Sí, Entonces, es que sí. llegan más saludos, ¿no es cierto? Y ya se va a acabar No, el programa. aprovechemos, Sí, saludemos. aprovechemos. Ya habíamos saludado a Carmen, también aquí nos saludan desde Perú. En este caso, Alexander, lo mismo nos saludan desde, bueno, aquí Joana y nos saluda Lupita. Muchísimas gracias. Lupita, Joana, Alexander, Carmen. Y hay que decir algo antes de el resumen, ¿no es cierto? Es lo siguiente, vamos a seguir haciendo una secuencia con respecto al rol de la mujer, porque quiero hacerles una invitación. Los programas anteriores se enfocaron en el hombre, en ese verdadero amor, según Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante. Y en esta oportunidad, estos programas van a trabajar el rol de la mujer. Hoy tenemos la introducción, así que van a haber otros programas. No te los pierdas, seamos edificados, seamos atentos a la palabra de Dios. Ahora sí el resumen, ¿no? Bueno, qué rico, de verdad que sea el Señor bendiciendo sus vidas y pueden invitar a más personas a que puedan estar acompañándonos también aquí en Hablemos de Familia. Entonces, llega el momento de pregunta, respuesta para aquellas personas que hasta ahora se están conectando para saber cuál es el tema que abordamos hoy, creciendo como esposas. Primera pregunta, ¿qué sucede hoy en día con las mujeres porque no desean casarse? Tristemente, las mujeres no desean casarse. Ellas argumentan lo siguiente, no desean casarse porque no quieren tener hijos, porque no desean estar compartiendo, en este caso con el esposo y sujetarse al esposo, porque ellas desean trabajar. Todo eso habla del egoísmo. Segunda pregunta, ya en el matrimonio parece que las mujeres no se complementan con el esposo. Cuéntanos cuál es la razón. La razón básicamente nos enseña las escrituras tiene que ver con el pecado. Después de que la primer pareja desobedeció, entró el pecado en la humanidad y esto ha hecho que las relaciones entre el esposo y la esposa sean tensionantes, sean difíciles. Así que el tema es el pecado. Tercera pregunta, ¿qué sucedió con Eva y cuáles fueron las consecuencias? Básicamente que Eva pues tomó la atención de la serpiente, estuvo atenta a lo que dijo la serpiente y desobedeció a Dios. Y las consecuencias básicamente la tenemos en Génesis capítulo 3 versículo 16, donde nos recuerda la escritura, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Una relación difícil entre esposos y por supuesto estamos hablando de las consecuencias del pecado. Cuarta pregunta, ¿es posible que esas consecuencias cambien? Claro, es posible porque en Génesis 3:15 también se nos habla de esa simiente de la mujer, es decir, se va a hablar de la venida de Cristo. Solamente en Cristo se vuelve al diseño original. Solamente en Cristo una mujer
puede apreciar su rol y sabe que es de bendición su rol. No sigue las costumbres de este mundo, sigue la palabra de Dios donde está Cristo. Muy bien, y entonces la última. Conclusiones. Bueno, hemos hablado de dos conclusiones. La primera, el pecado hace que la mujer no se sujete y no disfrute de su rol y más bien intente imitar todo lo que produce el mundo. Sin embargo, el resultado es tristeza, desolación. Pero también la otra conclusión es que en Cristo la mujer tiene esperanza. Esa mujer que es despertada por Dios. Esa mujer que es iluminada por el Espíritu Santo y que reconoce a Cristo como Señor y Salvador va a ser una mujer sabia que edifica su casa. Eso es lo importante. De verdad que para nosotros ha sido un gusto, una bendición poder estar con ustedes a través de estos dos medios de comunicación. Suba Alternativa y Cielos Abiertos, turradio.com, pasaporte a una nueva vida, con esta temática de creciendo como esposas, aquí en Hablemos de Familia. ¿Algo más por añadir antes de despedir? No, que muchas gracias por la sintonía, los oyentes de Cielos Abiertos, turradio.com, muchas gracias. Y de igual forma, los oyentes de Suba Alternativa. Así es, entonces ya saben que seguiremos Dios mediante con esta secuencia de creciendo como esposas. Ya hablamos de los esposos, seguimos nosotras para que sigan ahí muy pero muy pendientes. Gracias a Dios, gracias a ustedes, a Oraneli Díaz que está allí en la parte técnica, a Dania Guillón, muchas gracias. Bendiciones, saludos a todos. También les acompañó quien les habla, Diana Karina Pimentel. Bendiciones.